Padre mío, te damos gracias, Señor, por este momento. Mi Dios, te damos gracias por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor, porque tú has permitido el despertar y has permitido que lleguemos hasta este punto, mi Dios. Y te pido humildemente, Señor, que así como ha sido tu Espíritu el que ministra, así también sea en este momento, Padre mío. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra alma y espíritu, Señor, como una tierra buena en donde tu semilla va a caer, donde pueda crecer, Padre mío, conforme a lo que tú quieres. Y habla tú, Padre mío, a través de mi boca y permite que esa palabra se entienda, Señor. Todo te lo pido humildemente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Todos traen su librito, hermanos. Amén. Quien no, creo que allá atrás, creo que ya hay, si no me equivoco, ya hay disponibles. Entonces, para que tengamos la referencia, ¿no? Es el nuevo libro, es el segundo que vamos a empezar a llevar de los días jueves. Entonces, no lo pierdan, es muy importante y viene muy bueno. Se llama Mientras Camináis. Está basado, las referencias, en el libro de Josué, Jueces y Ruth, ¿vale? Y se llama Conducta en tiempo de crisis. Vamos a abrir el libro y tengan preparadas sus Biblias porque vamos a estar yendo de un pasaje a otro para que todo eso quede lo más claro posible. A la vuelta de la página dice mientras camináis y viene un versículo. ¿Cuál es? Deuteronomio 7:18. Diríjanse ahí, por favor. Dice así la palabra de Dios. Bueno, conforme dice el libro de acá, dice, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Vamos a hablar un poquito de todo el contexto, a lo que se refiere esto, y por qué les hace, o por qué está haciendo referencia al pueblo de Israel de que se acordaran bien. Porque dice ahí, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Para eso, Deuteronomio, al hebreo quiere decir, estas son las palabras. Esas palabras y este libro lo escribió Moisés, lo escribió en sus últimos días de vida. Piensan que en sus últimas semanas de vida se dedicó a escribir este libro. Algunos lo conocen como la segunda ley. No es una segunda ley porque no está haciendo nuevas leyes, por así decirlo. Simplemente está recapitulando todo lo que Dios ha hecho al pueblo de Israel, las leyes, los estatutos, lo que Dios ha hecho con el pueblo, la obediencia y hacia dónde tienen que dirigirse. Entonces, para que tengamos bien el contexto, lo escribió Moisés en sus últimos años de vida, lo terminaron, se cree que los sacerdotes y Josué, es lo que se piensa. Muy bien. Para dar fe y legalidad a esto que estoy diciendo, que es verídico o es palabra viva, vamos a Deuteronomio 31:9. Y dice así, Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijo de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Y también vamos al mismo, en el 31 al 24 y 26, que dice, cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor, su Dios, para que permanezca allí como testigo contra ustedes. Entonces ahí vemos que realmente fue escrito por Moisés, un poquito de historia. Y en este versículo 7:18 se encuentra dentro del segundo discurso de Moisés. Hay varios discursos dentro de Deuteronomio y este versículo que vamos a estudiar está dentro del segundo discurso, en donde se estipulan o están las estipulaciones sobre el pacto cianítico. ¿Sale? Ahora bien, eso que acabo de comentar lo vamos a encontrar, todo este segundo discurso, para que lo podamos entender, desde el versículo 4 al 44 hasta el 28-68, a manera de estudio para quien lo quiera estudiar en sus hogares. Ahora bien, de todo este discurso que dio Moisés,
nos habla y nos estamos enfocando, vamos a regresar a Deuteronomio 7:18, que es el versículo base. Nos está hablando de qué. Vamos para allá. ¿Cómo dice su Biblia? Bendiciones de la obediencia, ¿cierto? Ok, vamos a empezar a desglosar qué quiere decir todo esto. Y lo voy a leer aquí. No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. No tengas temor de ellas. ¿Pero a qué se refiere? ¿A quién no deben de tener temor? Voy a leer del 12 para que podamos entender a lo que me quiero dar a explicar y podamos entender todos el contexto. Dice el 12, de ahí mismo del 7. Entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto, por ahí subrayen Egipto, que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue, tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? Y ahí viene el 18, no tengas temor de ellas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Y vuelvo a mencionar en esta última parte del 17, todo Egipto. Y vimos en el 15 que también menciona Egipto. Entonces, vamos para allá. Ahora, toda esa bendición, que es una bendición conforme a la obediencia del pueblo de Israel, ¿por qué creemos o por qué creen que Dios, Jehová, en su misericordia, dice en el 17, si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? Dios sabía que en los corazones del pueblo de Israel, tarde que temprano, se iban a olvidar de lo que Dios había hecho, de lo que Jehová había hecho tras la liberación, todo lo que hizo después de la liberación, y por eso nos da esa palabra, se puede decir de aliento, o sí, de aliento, que dice, no tengas temor de ellas. Los está preparando, porque a pesar de que Israel vio todas las bendiciones y maravillas que hizo desde que salió de Egipto por Moisés, vaya, no alcanzo a entender cuántos de aquí han visto un río abrirse. Nadie. ¿Cuántos han tenido una nube caminando en el desierto que los cubre en el día para que el fuego abrasador no los consuma? Nadie. ¿Quién ha visto en la noche, en la madrugada, en la oscuridad, en las tinieblas, un fuego constante que alumbra su camino? Nadie. Entonces, hemos visto nosotros de manera, en este tiempo, en esta época, maravillas, sí. Y cada una tiene una maravilla o un milagro que es uno mismo, y lo hemos dicho bastantes veces. El milagro de cómo cambio, el milagro de cómo hablo, el milagro de cómo me dirijo, porque somos un hombre nuevo que estamos siendo edificados día tras día. Es el milagro más contundente que vemos día a día en el espejo. Pero ellos se entiende que estaban o podían estar en una confianza en otro nivel por todo lo que habían visto. Pero Dios, Jehová, en su discernimiento, dice, ellos tarde que temprano se van a olvidar de eso. Entonces, por eso dice, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Pero, ¿qué hizo Dios con Faraón y con todo Egipto? Vamos a recordar un poco. El agua la convirtió en sangre. Mandó plagas de ranas, piojos, enjambres de insectos, peces en el ganado, úlceras, granizos gigantes, langostas que comieron todo lo que son los huertos,
todas las cosechas, las tinieblas y por lo último, la muerte del primogénito. Ahora, vaya, de la mano con los milagros que vimos de abrir el agua, el fuego constante y la nube en el día, ahora yo me hice esta pregunta: ¿qué tantas cosas hizo Jehová o Cristo Jesús en mi vida y en su vida para tener la libertad de la que hoy nos gozamos? ¿Qué tanto ha hecho? ¿Abrió un mar? ¿En qué sentido? ¿Nos dio sombra? ¿De qué forma? ¿Nos alumbró las tinieblas? ¿Cómo? Hagamos esta pregunta y pongamos eso en nuestros corazones para que no nos olvidemos. Y cuando nos olvidemos, regresemos a este Deuteronomio 7:18, que dice: acuérdate bien de todas las cosas que vivimos, que Cristo Jesús nos libró, y no tengas miedo. Ahora bien, vamos a la lectura. Dice: nuestra memoria es un recurso importante que tenemos que saber utilizar para no pecar contra Dios. ¿Por qué dice la memoria? Vamos a la parte de arriba, dice acuérdate, acuérdate. Recordar para una persona que lo vive en carne propia son recuerdos que están frescos, porque esa persona es quien lo vivió. No es lo mismo que te cuenten: oye, fíjate que sucedió tal cosa, porque el que te lo cuenta que no lo vive, o le agrega o le quita, y se va haciendo un teléfono descompuesto. Pero aquí recordemos que le está hablando al pueblo de Israel. Moisés le está diciendo a Israel, porque Israel es el que había vivido las cosas, el que había visto todos los milagros, y el pueblo que fue libertado. Dice acuérdate. Por eso dice abajo: nuestra memoria es un recurso importante que tenemos. Recordemos de dónde venimos, dónde estamos y cuál es el propósito o a dónde queremos llegar con base a los pensamientos de Cristo Jesús. Y también dice acuérdate bien. No dice acuérdate vagamente, no dice solamente acuérdate, dice bien. Con bien estamos entendiendo que meditemos a profundidad y escudriñemos en nuestros pensamientos de esas memorias que tuvimos para tener una remembranza eficaz de lo que vivimos en nuestras vidas en el pasado. No dice vagamente: pues yo recuerdo que más o menos sucedió esto. No, recuerda bien para que tú veas el milagro certero y conciso de lo que Dios hizo en tu vida. Ahora dice en el texto: su función principal es fortalecer nuestra fe. Claramente lo que estamos diciendo: recuerda, fortalece tu fe y te da fuerza para seguir. Y esto se logra si grabamos en ella los hechos portentosos o principales o más notorios que Dios efectuó en nuestro pasado, en el pasado, para que así no dudemos que pueda ayudarnos en las circunstancias que hoy estamos viviendo. Muy bien. Dice más abajo: además de Faraón y de los egipcios que Dios tuvo en su control para libertar a su pueblo, no solamente fue la única acción que tuvo Jehová con Israel. Sabemos que tiene y sigue hasta este momento teniendo muchas acciones para su pueblo escogido. Dice aquí en el texto: además de Faraón, los reyes Sehón, que es era el rey de los amorreos, y Og era el rey de Basán, era una persona refaíta. Eso lo encontramos en Josué 12 y 4, perdón. Habían sido vencidos. A la muerte de Josué se tuvieron un total de 31 reyes más que habían sido derrotados. Para esa verdad vamos a Josué 12:24. Josué 12:24. Dice: el rey de Tirsa, 1, punto y seguido, 31 reyes en total. ¿Sale? Que es hacer la referencia de lo que tenemos aquí en el libro. 31 reyes. Ahora, si hacemos un poquito de memoria, esos reyes fueron vencidos por la mano de Moisés y de Josué en total, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los espectadores en aquel momento? Pues Israel. ¿Por qué iban en contra de Israel? Entonces, imaginemos nosotros, Iglesia Bíblica del Valle. ¿Saben qué? Viene un ejército de Chiapas,
Viene el ejército de Oaxaca y viene el ejército de la Ciudad de México contra nosotros. ¿Qué diríamos? Viene un temblor, ¿no? Viene un asombro. Oye, pero ¿por qué? Simplemente porque somos el pueblo escogido de Cristo Jesús, de Dios. Ah, bueno, y Dios nos está mandando, pero vienen contra nosotros. ¿Cómo se pondría en nuestro corazón? Te alebrestas, te preocupas, te jalas los cabellos de la cabeza, no sabes qué hacer. Pero aquí dice que no solamente fue un rey, no fueron dos, no fueron tres, fueron 31 reyes hasta ese momento. Entonces, Israel, vaya, tenía mucha evidencia de que el Dios vivo y verdadero estaba con ellos. Ellos peleaban de la mano de Jehová, no tenían por qué temer. Pero vamos a ver más adelante en qué se equivocaron y cómo fue que Dios los castigó por esa equivocación. Ahora bien, dice más adelante, estábamos en el texto, Josué 12:24. Esto debería servir para fortalecer la fe del pueblo de Israel cuando se dispersaron como tribus, cuando sucedió eso con Josué, y familias por el territorio que Dios les había dado, y se enfrentaran a pobladores diezmados y atemorizados que habían quedado. Ahí voy a hacer voy a partirlo. Dice, y se enfrentaran a pobladores diezmados y atemorizados que habían quedado. Ok, hasta ese punto vemos que habían 31 reyes o reinos que habían sido vencidos. Quedaron algunos, ok, ¿y por qué quedaron algunos? ¿Cuál fue el motivo de que Jehová no permitió que se conquistara toda la tierra? Bueno, en ese espacio, a eso me refiero. Vamos a Deuteronomio 7:22. Dice así, el Señor tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente. No sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Dios sabía de las capacidades humanas del pueblo de Israel. No se enfrentó un reino contra un reino, no. A veces iban hasta 5 reinos en contra de Josué. Y fue cuando ahí te mando que te esfuerces, es valiente. Ahí viene, y nosotros tomamos ese versículo, mi examen, Dios me dice que sea valiente. Vaya. Eso lo está viviendo Josué en un ámbito totalmente superior, en unas pruebas de conflicto totalmente superiores que ninguno de nosotros podemos entender porque no hemos estado en la guerra. Entonces, tengamos en cuenta que Dios, repito, tenía en su conocimiento las limitantes de un cuerpo humano. No podía mandar a todos los reinos al mismo tiempo para que Josué los combatiera porque ciertamente iban a perecer. Entre comillas, porque Jehová es el que peleaba por ellos, de muchas formas. En su sabiduría dijo, van a tomarlos, como dice la palabra, poco a poco. Tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. Muy bien. Y regresamos al texto, al libro. Y donde partí, dice más adelante, para que las fieras no invadieran la tierra. ¿Sale? Para que no se vieran en problemas realmente el pueblo de Israel. Dios lo guardaba. Para que las fuera conquistando poco a poco. Muy bien, dice abajo, pero la historia nos narra que no pudieron. No pudieron ni despojar de las tierras, ni conquistar todas las tierras. ¿Por qué? Ahora, ¿a qué tierras se está refiriendo este? Vamos a Josué, Jueces 1, 19 y 36. Vamos a leer el 19. Dice, el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Ok, para entender un poquito de esto, de esta tierra que no pudieron conquistar o no pudieron echar a los habitantes, vamos a Josué 17, 16 y 18. Dice, los hijos de José le respondieron,
La región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro. Ahí están los carros de hierro, ¿ya vieron? Tanto los que están en Bet-Seán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jerzel. Pero Josué dijo a la casa de José, a las tribus de Efraín, a Manasés: eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa, ahí está la región montañosa, será tuya. Porque aunque es bosque, la desmontarás y será tuya hasta sus límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. Josué ya les había dicho, será su tierra, ustedes la conquistarán, son más numerosos, no se fijen en que tengan carros de hierro, pero vemos más adelante que realmente nunca pudieron obtenerla. Bueno, la obtuvieron, pero no pudieron despojar a las personas y sacarlas en su totalidad. Vamos a ver por qué. Vamos a recordar Deuteronomio, regresémonos, 7:21. Perdón, vamos a ver primero el 20. Además, el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos, hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. No te espantes de ellos, porque en medio de ti está el Señor tu Dios, Dios grande y temible. Vaya, tenían una promesa que Dios iba a estar respaldándolos, mejor dicho, que Dios iba a mandar su avispa, en un sentido figurado. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con la avispa también, pero el pueblo de Israel no se acordó, como dice la cita bíblica, acuérdate bien, no se acordó de todo lo que había hecho y tal vez se fijaron en otras circunstancias como es que siguen teniendo carros de hierro, es que ahora tienen más carros de hierro, entra el temor, se va la fe, disminuye la fe en Jehová, bueno, les disminuyó y por consiguiente, ¿qué pasó? Pues no los pudieron despojar del todo. Ahora bien, para entender, vamos a leer un poquito igual el libro, dice más adelante, pero la historia nos narra que no pudieron, lo que acabamos de leer, Jueces 1, 19 y 36, y es que a pesar de la advertencia del 7:17, que si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? A pesar de que Dios se les ha dicho, si sucede eso en su corazón, recuerden lo que hice con Egipto, eso dice Jehová, eso dijo Jehová de los ejércitos. Pero ellos no se acordaron, no tuvieron esa memoria, no tuvieron acordarse de una manera correcta y eficaz. Porque, dice, su memoria solo les sirvió para comparar números, en cuestión de que, números en qué sentido. En sus primeras victorias, hablando del número del ejército de personas, era un ejército de 601,730 personas. Eso lo encontramos en Números 26:51. Y hoy, bueno, a esa época, solo eran los varones de una tribu o familia. ¿Vale? Disminuyó el número como tal. Se pudieron haber fijado en eso, en el número de personas que tenían antes y que tenían ahora para enfrentar ese ejército. 2, tal vez pensaron en la edad. Dice ahí, antes todos tenían 20 años, entre 20 y 40 años, eran jóvenes y maduros. Y a esa época y hoy tendrían hombres con más de 80 años. ¿Qué quiere entender? Pues bueno, el pueblo de Israel decía, somos menos a comparación de antes, somos más ancianos a comparación de antes. La mentalidad me imagino que fue cambiando de cierta forma. Entonces, esos dos puntos fueron los que fue decayendo la fe en Jehová, que ni siquiera se acordaron. Y hay otro punto, más adelante, también se fijaron en sus armas y en su destreza al poder usarlas. Lógicamente, habíamos mencionado hace mucho tiempo el escudo y la espada. Debes de saber ocuparla, al igual que la Biblia, que es en lo que tenemos que estar enfocándonos. Vaya, pudieran haber dicho, yo tenía 40 años, tenía 35, tenía 30, 25, 20, era un joven, podía manejar perfectamente la espada, bloquear con mi escudo, pero ahora con 70, 80 años, ¿cómo lo voy a hacer? La fe decayó. Dice ahí mismo, más adelante, en su destreza al usarlas.
y sucumbieron antes de comenzar la batalla. Ahora bien, dice la vuelta, vamos a ver la página número 2, no recordaron que Dios es el mismo. Él les dijo, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Muy bien. Recordemos, un segundo. Recordemos que Jehová no solamente hacía que el ejército peleara, sino que también Jehová meneaba el corazón de las personas contrarias o que iban a atacar a Israel de muchas formas. Y ahí viene el tema de la avispa. Recuerdan que mencionamos algo de la avispa. Vamos a encontrar de qué otras formas operaba Dios en los corazones o en las vidas de los ejércitos que iban a atacar a Israel. Para esto vamos a Deuteronomio 11:25. Dice así: nadie les podrá hacer frente, el Señor su Dios infundirá, como Él les ha dicho, el espanto y terror de ustedes contra la tierra que pise su pie. Viene aquí el espanto y el terror. Les va a infundir, les infunde eso en el corazón. ¿Por qué decían, eso es que Israel, ciertamente, ese pueblo, Jehová pelea con ellos, o Jehová pelea por ellos? Se estremecían, por eso se juntaban entre varios reinos para atacar a Josué, porque decían, tal vez entre muchos ganemos en número, somos más que ellos, tenemos más armas, más poderío, puede ser que de esa forma les ganemos. Y cuestión que nunca pasó. Tanto así que Josué oró, dice la canción, ¿no? La alabanza, bueno, la canción, el cántico, Josué oró, se detuvo el sol, la luna, para que se pudieran vengar de los adversarios. Entonces, Dios hizo muchas cosas, tanto así que paró el sol. ¿Cuántos, hasta esta actualidad de Josué para adelante, cuántas personas firmes en el Señor, en Cristo Jesús, han tenido tanta fe y ha habido una comunión tan grande como Josué, que Jehová escuchó a esa persona humana e hizo que detuviera el sol y la luna? No hay nadie más, pero eso está en la fe, en la disposición de cada quien y en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos también a Éxodo 23:28, que ahí nos habla un poco de esa avispa. Éxodo 23:28. A ver. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Esa avispa no es... Ciertamente existían las avispas gigantescas en aquella época, en aquel lugar, que su picadura pudo haber sido mortal. Pero no es hablando de avispas como tal físicas, sino de ese temor, esa avispa de Jehová, que ya vimos que es el temor, el temblor de que Israel era el pueblo escogido por Jehová. Ese es el temor que infunde o que infundió en los ejércitos contrarios a Israel. Esa es la avispa, ¿sale? Para que lo tengamos bien claro. Ahora bien, vamos a seguir un poquito con la lectura. Dice ahí Deuteronomio 7:21, adelante. No se acordaron que Dios no tiene que usar armas convencionales y que les había prometido exterminarlos por otros medios diferentes a los de la guerra. Vamos rápidamente ahí a regresar a Deuteronomio 7:20. Bien, y nada más recordamos el texto. Además, el Señor tu Dios enviará la avispa contra ellos hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti. ¿Sale? Ahora bien, esto cómo lo podemos ver en nuestras vidas. De antemano sabemos que no podemos maldecir a nuestros enemigos, sino que debemos de amarlos y orar por ellos. Pero ciertamente cuando hay una batalla que Cristo Jesús ve que está en contra de uno, creo que todos hemos pasado de una forma u otra ese tipo de batallas, tal vez no como Josué, como Moisés,
a capa y espada, pero sí espiritualmente o verbalmente. Ahí es cuando, ahora que sabemos ese temor que que infundió y que infunde Cristo a las personas que nos atacan, ¿cuál es? Si tú estás dando o estamos dando un buen testimonio delante de las personas que no son creyentes y te atacan de cierta forma, nuestro reflejo de Cristo Jesús en nosotros, que somos o que tratamos de ser lo más rectos posibles, ellos van a decir, mejor me meto con él porque yo sé que él es un hijo de Dios. Y es ahí cuando entra su temor o entra la avispa de parte de Dios a la persona que te quiera agredir. Tengamos en consideración o tengamos bien claro que para eso debemos de orar, pedir y no exaltarnos en contra del enemigo, porque la batalla es espiritual y eso lo tenemos que dejar solamente a Cristo Jesús. Ahora bien, dice más adelante, por este fracaso, la razón por la cual quedaron los pueblos extranjeros fue otra. Eso lo vamos a encontrar en Jueces, hoy lo vamos a buscar, Jueces 3. Y el curso de la historia se cambió. Vamos para Jueces 2:3. Bien, vamos a leer el 2 para que podamos entender. ¿Por qué no solamente fue el fracaso de que se olvidaran de lo que Jehová hizo con Egipto y con Faraón, y aparte de que confiaron en sus armas y de que aparte confiaron en el número de personas, de que confiaron en la edad, en todo lo que hemos visto? Aquí viene la parte clave que también influye en eso. Dice el 2, y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en sus costados, y sus dioses les serán para lazo de ustedes. Entonces, hubo una desobediencia, como siempre se ha visto en todos los reinados de Israel, y por consiguiente también eso fue un punto extra por lo cual Jehová no dejó que el pueblo de Israel conquistara todas las naciones o todas las tierras, sino que dejó ahí ese remanente de los enemigos para que fueran, ¿qué? Como espinas en sus costados. Ese también fue otro punto. Seguimos en la lección. Acuérdate bien, Deuteronomio 7:18, es el consejo de Dios. Apliquémoslo al recordar las victorias de Dios en nuestra historia personal, que comienza desde el triunfo de Cristo sobre Satanás. ¿Cuál es ese triunfo? Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, del diablo, y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Todos sabemos que fuimos librados de la muerte. No tenemos una muerte, tenemos una muerte física, pero no estaremos muertos en espíritu, no estaremos en el infierno, siempre y cuando creamos en Cristo Jesús que nos salvó, porque Él vino a hacer esto, y aquí lo estamos viendo, y lo hemos conocido y lo conocemos, y es lo que tenemos que compartir. Dice en la lección, en nuestra historia personal, que comienza desde el triunfo de Cristo sobre Satanás, lo que acabamos de leer, ahora dice, comparada con esta batalla, las que nos tocan librar a nosotros son pequeñas. Pero a pesar de esto, contamos con el mismo poder del Espíritu de Dios para lograr la victoria. He estado enfatizando, haciendo énfasis en que las batallas de antes no tienen comparación con lo que vivimos hoy en día. Que cualquier problema terrenal es fácil olvidarnos de Dios. Es fácil agarrar y decir, me voy con tal amigo, busco el consejo de tal amigo, busco el apoyo de tal persona,
Uno busca cualquier vereda no recta a seguir o a una oración íntima con Dios y tomamos caminos diferentes a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice Dios que nos acordemos de lo que Él nos ha hecho en nuestras vidas. Y si tomamos veredas diferentes al momento de que estamos pasando por una adversidad terrenal que no se compara a lo que vivió, a lo que se ha vivido antes, pero es algo que nos aflige, Cristo quiere que nos acerquemos a Él en ese momento de angustia. ¿Para qué? Para que nos dé la victoria de la necesidad que tenemos. Ciertamente Él conoce las necesidades. Y muchos dicen, bueno, pues si Dios conoce todo lo que necesito, ¿por qué no me lo da? Porque no se lo pides. Dios dice que se lo pidas, que se lo sepas pedir, y si tú buscas el reino, Dios te lo dará en añadidura. ¿Sale? Entonces, si no buscas esto, principalmente, tengo un problema, cualquier problema, voy, me hinco, pido el consejo de Dios, leo su palabra, me esfuerzo para que a través de su palabra, de algún sueño, de alguna oración, de algún hermano, me responda, no me pongo a llorar, me pongo a decir, es que fíjate, me empiezo a contarle mis problemas a mi vecina, a mi familiar, a veces hasta a los que conocen ahí parados en la fila de una tortillería. O sea, sucede y lo escuchamos a veces, todas las historias nos echamos cuando vamos a ciertos lugares. Entonces, Cristo quiere que te acuerdes, que tomes memoria, que te arrodilles y que le pidas a Él en ese momento de angustia, porque eso es lo que no hicieron el pueblo de Israel y por eso sucumbieron ante muchos ejércitos y no pudieron sacar a las personas que Dios les había prometido esa tierra. Dice en la lección más adelante. En las lecciones de este trimestre que están aquí en el libro, veremos a personajes que sí se apoyaron en Dios y lograron grandes victorias. Eso es lo que vamos a ir estudiando en el siguiente jueves hasta que se termine el libro. Estos personajes que sí se apoyaron en Dios, que no buscaron el consejo, que no se fijaron en cosas terrenales, como cualquier persona lo puede hacer, y que lograron grandes victorias. Eso es lo que vamos a ir estudiando, hermanos. Nuestro deseo es que al aprender de su ejemplo, seamos más que vencedores. Hay algo bien cierto que lo hemos platicado muchas veces en varones, lo decía el brother Jonah, ¿por qué creen que Dios permitió que en la Biblia vengan los errores o los pecados que cometieron los grandes personajes? En primera, tenemos que tomar, como dice acá, nuestro deseo es que al aprender de su ejemplo, es decir, tomamos el ejemplo de lo bueno que hicieron, pero también Dios recalca lo malo que hicieron y por lo cual perecieron para que nosotros veamos qué no debemos de hacer. Si hacemos lo que no debemos de hacer, estamos actuando con una negligencia totalmente y eso es malo. Si sabemos que tenemos que hacer lo bueno, hagámoslo. Y si sabemos que no tenemos que hacer esto y lo hacemos, mal hacemos. No tenemos que hacerlo. Entonces, en el estudio vamos a ver a esos personajes que sí se apoyaron de Dios y vamos a tratar de tomarlos como ejemplo en lo bueno, claramente, poniéndonos en la posición de que Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿sí? Y también veamos sus decaídas o tengamos un estudio de los personajes que también fueron amados por Jehová, pero decayeron en algo para que sepamos qué no tenemos que hacer. Ahora dice más adelante, al aprender de su ejemplo seamos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a Romanos 8:37 nada más para leer ese párrafo. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús, que murió y resucitó el tercer día y derramó su sangre por nosotros. ¿Vale? Y dice más abajo en la lección, en los momentos de crisis, esas son las circunstancias que Dios puede usar para probar tu fe, para probar mi fe. El número 1 es la familia, problemas familiares, enfermedades, discusiones. Número 2, las noticias. ¿Qué tanto vemos en la televisión? ¿Qué es lo? Hay
el dólar, terremoto, guerra, tsunamis. Termina una crisis de cierta manera, que ciertamente está pasando, pero sabemos en Cristo Jesús que todo eso tiene que pasar, porque esa tierra es pasajera solamente. Las diferencias pueden ser diferencias entre un hermano y otro. Recordemos que Dios nos manda a soportarnos unos a otros. Pueden ser diferencias laborales, con personas inconversas, con el vecino, con tu propia esposa, con tu propio esposo. Esas diferencias. La edad es que el brother es mayor que yo, no entiende mi pensamiento, yo soy más joven, él no entiende lo que yo pienso. Ese tipo de diferencias también viene una crisis. Las necesidades, diferentes tipos de necesidades. Las excusas. Creo que eso es lo que a nosotros es lo que más nos hace ruido, ¿no? O al menos lo que nos pudo haber hecho ruido, ¿no? Las excusas, los pretextos que vienen de la mano, las ambiciones personales. ¿A qué voy? Ciertamente las ambiciones personales, vamos a hablar de algo terrenal. Vaya, de lo que acabo de decir, algo terrenal. Una casa, un coche, cierto lujo, cierto estatus, todo una mente terrenal. Esos tipos de ambiciones nos alejan del pensamiento, de la palabra y de lo que Dios quiere con nosotros, porque hacemos a un lado su palabra, su consejo y nos enfocamos en la ambición personal. La recaída, algo también que sucede muy a menudo, es que tal vez por el fallecimiento de alguien, porque me hicieron algo, porque tuve algún conflicto, no me entendieron, no me apoyó el pastor, no me apoyó mi hermana, no me apoyó mi hermano, viene una recaída y viene una crisis en esa persona. La comodidad, y ahí viene ¿cuántos nos sentamos en la misma silla cuando venimos los jueves y cuando venimos los domingos? Es un tipo de comodidad, es un tipo de comodidad, entre otros. Los ejemplos y los peligros. Todos estos 12 puntos que acabo de mencionar son los que vamos a ir estudiando a lo largo de este libro, a lo largo de los días. Entonces, para que no se preocupen, se van a ir desglosando cada uno de esos puntos para que veamos en qué tenemos que mejorar y qué debemos de quitar de nuestras vidas. Bien, vamos a la siguiente página, a la número 3. Esto fue un poquito lo que vamos a terminar acerca del versículo de Deuteronomio 7:18, de acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y podemos preguntarnos, acuérdate bien de lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas, en tu vida, por lo que ahora tienes esta libertad. Acuérdate, que no se te olvide, y ante esa adversidad o esa crisis, recuérdalo perfectamente para que no decaigas y no agarres otros caminos. Ahora, hablando de crisis, en el capítulo, en la hoja número 3, dice, ¿qué es una crisis? Vamos a leer un poco. En el título de nuestra lección, de nuestras lecciones, usamos la palabra crisis. Es, pues, importante que entendamos bien esta palabra. Los periódicos hablan de crisis de la economía o en la economía, cuando el dinero no alcanza, en la familia, cuando aumentan los divorcios y los hijos sin padre, en la naturaleza, cuando los recursos naturales se contaminan, o incendios forestales, o que tal mar, o que tal río se secó, etc. Crisis, dice el diccionario, es el momento decisivo y peligroso en la evolución de las cosas. Decisivo y peligroso. Dice abajo, es un momento decisivo porque a partir de él se abren diversos caminos. Y no tomar una decisión o hacer una decisión equivocada o errónea llevará al fracaso. En toda crisis tenemos que tomar una decisión. ¿Y es algo peligroso? Sí, siempre. Entonces, por eso hace énfasis aquí que es un momento decisivo, porque ante una crisis siempre vamos a tener 1, 2, 3, 4, miles de opciones. Si hago esto, pasa esto, esto, esto. Si hago el otro, puede pasar esto y eso. Si comento esto, puede pasar esto. Si digo el otro, puede pasar esto. Estás en una crisis, de cierto modo, en el ámbito en el que te esté tocando, o te toque, o te haya tocado, que tuviste que tomar una decisión. Y dice ahí, a partir de él o a partir de esa decisión,
se abren diversos caminos, bueno, de esa crisis o de esa decisión. Y no tomar una decisión o hacer una decisión equivocada llevará al fracaso. Dice abajo, es un momento peligroso. ¿Por qué? Porque de allí en adelante los recursos serán insuficientes y se necesitará de una acción extraordinaria que prevenga el desastre. Toda crisis es algo en lo que debemos de enfocarnos mucho. Claramente, como lo mencioné, debemos esforzarnos más y más en que ante esta crisis tengamos siempre la mirada y el socorro y el sustento en la palabra de Dios y en la oración, en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí Dios nos abrirá puertas que son esos diferentes caminos para tomar una decisión, pero ya con un consejo previo de la mano de Dios. Entonces ya podremos tomar esa decisión y ese peligro ya lo vamos a poder medir o sopesar de alguna forma para que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento de que esa decisión va a ser lo más correcto ante esa crisis. Dice más abajo, Dios tenía planeado dejar a las naciones extranjeras en la tierra que prometió a su pueblo, para que no se multiplicaran las fieras del campo y destruyeran los sembradíos y los huertos. Pero más importante, para probar la fe de los suyos. Su fe sería probada cada vez que una tribu o una familia se dispusiera, con la ayuda y el permiso de Dios, a reclamar una aldea o una comarca, exterminando al enemigo y destruyendo sus dioses. Pero en los momentos de crisis, la fe faltó y no pudieron exterminar a los pueblos que quedaron por las circunstancias que vimos. Sufrieron una crisis realmente. Entonces Dios dejó a los pueblos extranjeros para que aprendieran que el pueblo que sigue a otros dioses e imita las costumbres de los idólatras, de cierto fracasará. Y nuevamente en los momentos de crisis eligieron mal. Dice aquí, yo pensaba en el momento, costumbres de los idólatras, y de cierto fracasa. No solamente hablando de una imagen de barro, una imagen o una escultura de barro, ciertamente sabemos que no es la idolatría, sí es la idolatría hincarte y pedirle lo que conocemos, pero tenemos que esforzarnos a que no nos hagamos una idolatría, y creo que ya todos lo sabemos, una idolatría tal vez no de imagen ni de barro, porque es todo tipo de idolatría que tengamos nosotros en nuestras vidas, dice aquí que de cierto fracasará nuestro ímpetu, nuestra acción o nuestro empeño, nuestro entendimiento en llegar a hacer algo de la palabra de Dios. ¿A qué voy? Si nuestra idolatría, en cierta forma, idolatramos más, es decir, damos más el tiempo, más importancia a otra cosa que a la palabra de Dios, es idolatría. El teléfono es el vivo ejemplo que lo comentamos mucho en los varones, la televisión, las series, Netflix, cuánta plataforma conocemos, las amistades, cualquier tipo de amistad que le dediques más tiempo, todo eso se genera un tipo de idolatría. Entonces tengamos en consideración qué hacemos que nos quita más el tiempo para meditar la palabra de Dios. Hay que meditarla, hay que entenderla y hay que orar en intimidad con Dios. Ahora sí dice más adelante, y nuevamente en los momentos de crisis eligieron mal. Dice aquí una pregunta, ¿qué harás tú cuando Dios te envía una crisis? ¿Estamos exentos de una crisis? No. Quien diga que, y lo sabemos también, quien diga que seguir a Cristo es fácil, pues ciertamente es equivocado. A mí no me dijeron va a ser difícil. A mí me dijeron solamente ve, aplaude, congrégate y escucha la palabra. Uno no la entiende hasta que va entendiendo la palabra y va a entender el propósito que Dios quiere con tu vida y el propósito por el cual tú llegaste a ese lugar. Creo que todos lo vivimos, pero creo que nadie nos dijo, bueno, al menos a mí, nadie me dijo va a ser fácil. Y no es fácil y es más difícil cuando te tomas de la palabra de Dios más fuerte que cuando lo hacías antes. Viene una prueba, viene una crisis, viene un problema, vienen cosas que Dios te quita, que Dios te da,
de otra forma, porque en su sabiduría sabe que lo que te quita es por tu beneficio. Pero Dios no te avisa lo que te va a hacer. Simplemente Dios lo hace, tú te preocupas, viene tu crisis, socorres a Él, pero Dios dice, siempre estuve contigo. No te preocupes, recuerda de lo que hice antes, recuerda lo que hice en tu vida antes. No te preocupes, siempre estuviste en el boca de mi mano. Entonces, es difícil, sí es difícil, porque en el momento dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Por favor, no me sueltes, por favor, ayúdame, por favor. Pero ya Dios lo tiene controlado. Entonces, para que entendamos lo que Dios quiere decirnos es que ciertamente no van a dejar de venir crisis y lo vamos a ir viendo de ahora en adelante, o más cuando te agarras más fuerte de la palabra de Dios, pero Dios quiere que te acuerdes de lo que hizo, de lo que escudriñemos en su santa palabra y de lo que ha hecho en nuestras vidas para que no decaigamos, para que no corramos a otras personas, para que no dependamos de tu físico, de nuestro físico, de tu intelecto, de tus amistades, de lo que conoces, de tus paros, por así decirlo, sino que recurras a Él. Recurre a Él, que Él te dará la victoria, Él nos dará la victoria siempre y para siempre. Entonces, tengamos bien en cuenta, no nos preocupemos. Si nos preocupamos, estamos aquí todos como familia. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros como congregación, aquí en Iglesia Bíblica del Valle, que seamos una familia. Tenemos que protegernos como familia y así como familia, ciertamente después de recurrir ante una crisis, ante los ojos, ante la presencia de Dios, que tengamos toda la confianza de que entre hermano a hermano podamos decir, ¿sabes qué, brother? Me está pasando esto, tengo otra situación, tengo esa situación, etcétera. Podamos tener un apoyo de nosotros que somos los espirituales, como dice la palabra, apoyémonos. Entonces, soportémonos unos a otros, amémonos unos a otros, así como Cristo nos amó, sin ningún prejuicio, y seamos una familia, que es lo que estamos esforzándonos aquí en esta congregación como hijos de Dios. Ahora bien, esa es la introducción, di la introducción y el versículo de Deuteronomio 7:18. Les recomiendo que lo estudien, analicen un poquito más de lo que yo pude escudriñar la palabra. Ciertamente es de bendición, no solamente ese versículo, sino que muchos versículos más y toda la palabra de Dios, que es viva y verdadera. Pero tengamos de ahora en adelante, cada que venga una lección nueva del jueves o del domingo, ya que tienen los libritos, estúdienlo, den una leída para que no sea algo tan desconocido o tengamos un concepto un poquito más firme cuando la persona que está aquí al frente lo esté tratando de exponer o exponiendo, lo podamos entender todos claramente. ¿Vale? Es para nuestra edificación, es edificación personal. Los invito a hacer esa acción, ¿no? de leer. Ahora bien, habiendo dicho esto, los invito a que se pongan sobre sus pies. Y vamos a dar gracias por la palabra que hemos recibido todos en esta tarde, porque ciertamente es algo que necesitábamos, que tal vez unos digan, o yo decía, pues ya sé que tengo que recorrer a Cristo. Pues es que ya lo sé. ¿Para qué me lo dices si ya lo sé? Pero no solamente está el saber, no solamente está ya conozco, pero lo has aplicado, lo has meditado, lo has vivido, tienes un testimonio por lo cual eso ampare tu fe y tu fortaleza en Cristo Jesús. Lo sabemos y todos sabemos muchas cosas. La cuestión es cómo lo aplicamos, el momento en que lo aplicamos y debemos aplicarlo de ahora en adelante. Cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Padre mío, por ese momento, Señor. Gracias, mi Dios, por el consejo, por la palabra viva que tú nos das. Gracias porque en esos momentos tú permitiste que los que estamos aquí y los que no pudieron venir, Señor, tú sabes el motivo, pero los que estamos aquí fue palabra, un alimento, Señor. Y el alimento que sale de tu boca, mi Dios, hacia nuestros corazones. Te pido que no sea esa semilla que cae entre las rocas, que no sea esa semilla que la devoran los cuervos y los pájaros, Señor, sino que tú hayas preparado esa tierra en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, con ayuda de tu Espíritu Santo, mi Dios, y que esa semilla que tú has enterrado y sembrado hoy, Padre mío, crezca. Dale el crecimiento, mi Dios. Pon tú, Señor, en nosotros el querer y el hacer
Padre mío, para que podamos crecer en tu entendimiento, podamos escuchar tu voz, mi Dios, a través de la palabra, a través de la oración, y tengamos esa fe fortalecida, esa fe, mi Dios, en ti, firme, Padre mío, para cualquier situación, para cualquier crisis, Señor, que el enemigo quiera poner o que nos enfrentemos a esta tierra, Padre mío. Te doy gracias, mi Dios, por lo que tú nos has dado, nos has dicho, mi Dios. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre mío, por los que no vinieron, Señor. Tú sabes el motivo. Bendícelos y bendícenos a nosotros, mi Dios. Y todo te lo pido, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que es Rey de nosotros.